En el Congreso. Retomo con Edna Jaime la comunicación de México Evalúa. Adelante, Edna, una valoración ayer del Día Internacional de la Corrupción. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo valorarlo? Te contaba, Luis Alberto, que bueno, aquí en DF, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno organizó un evento donde se presentó un sistema anticorrupción para la Ciudad de México. Pues yo te decía que estaba preocupada porque se van a tomar decisiones muy importantes en las próximas horas respecto a qué tipo de controles e instituciones anticorrupción vamos a tener en México, Luis Alberto. Y mira, había ya una propuesta bastante avanzada, ¿no? Hace un año, en estos días, el Senado sacó una minuta donde se proponía la creación del órgano anticorrupción. Y bueno, este año estamos ya cerca de la aprobación de una serie de reformas que darían un nuevo rostro a nuestros sistemas anticorrupción. Pero fíjate, Luis Alberto, que el PAN, que hizo esta nueva propuesta, pues se encontró con que pues el PRI presentó una nueva. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, y el punto de vista de México Evalúa, en la organización de quienes ha seguido muy de cerca este tema, pues sí vemos que la propuesta panista que llegó hace unos cuantos días sí diluye algunos puntos que eran vitales. ¿No? Por ejemplo, en la propuesta panista sí se pensaba no en un órgano anticorrupción, pero en el fortalecimiento de las instituciones que ya tenemos. Nuestro sistema anticorrupción estaría compuesto por una Fiscalía Anticorrupción, por la Auditoría Superior de la Federación, con facultades ampliadas en materia de investigación, y en su rol de fiscalización tendría también más potencia. Un tribunal, el Tribunal de Cuentas, que ahora es el Tribunal Fiscal y Administrativo, vería las acciones administrativas para aquellos casos en que funcionarios públicos incurrieran en faltas de esta naturaleza, y una Secretaría de la Función Pública robustecida. Se le retomaría aquellas atribuciones y facultades que le fueron extirpadas con la reforma a inicios de esta administración de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, digamos, desde México Evalúa y otras organizaciones, muy positivo que se estuviera fortaleciendo cada una de las instancias de nuestro sistema anticorrupción, que se encontraran mecanismos para ensamblarlas mejor, para vincularlas, pero pues te digo, llegó la iniciativa del PRI, donde se diluyen algunos de estos aspectos que daban potencia a estos controles anticorrupción. Me preocupa porque ya está pues un dictamen que puede ser aprobado en cualquier momento. No sé cuál va a ser la posición del PAN. El PAN estaba dudando si se levantaba de la mesa, ¿no? O si continuaba con la negociación, porque sentía que su propuesta se veía pues mermada, disminuida, ¿no? Con la nueva versión presentada por el PRI. Entonces son horas críticas en serio, ¿no? Ojalá que no sea decisiones que se tomen al vapor y que logremos el mejor sistema posible, porque ya no estamos para la simulación, Luis Alberto. Ya no estamos para cambiar todo para que todo siga igual. Uh-huh. Entonces, pues nosotros vamos a estar muy pendientes. Hoy mismo publicamos una carta abierta a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Marco Fernández, investigador de México Evalúa, del TEC de Monterrey, también va a estar presente hoy en Cámara de Diputados entregando esta carta abierta, donde planteamos nuestras preocupaciones. Miembros de la Red por la Rendición de Cuentas, líderes sociales, están hoy en una conferencia de prensa también planteando cuáles son los irreductibles de la reforma anticorrupción que creemos que es necesaria para México. Entonces, pues creo que va a haber movimiento entre muchos actores y pues ojalá que no nos vayan a dar una lección. ¿Cuál sería lo medular, lo que se alcanzaría a aprobar entonces, Edna Jaime, directora de México Evalúa? Es decir, porque mira, lo que sería ¿y cómo impactaría en los estados, por ejemplo, en Sonora? ¿Cómo impactaría una reforma, reforma anticorrupción? Esta reforma tiene alcances nacionales. Se un sistema nacional anticorrupción. Se está planteando para la Auditoría Superior de la Federación capacidad de atracción. Pero así como tendríamos este sistema nacional, se estaría buscando que se replicara en los estados. Y además se le estaría dando a la Auditoría Superior de la Federación esta capacidad de atracción. Entonces, esto tendría una
una propuesta espejo y una implementación también paralela en los estados. Algunos estados, Luis Alberto, no todos, sabemos que hay heterogeneidad en los perfiles institucionales, en las capacidades institucionales en los estados, y algunos están mucho más avanzados en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, otros están muy atrasados, Luis Alberto. Entonces, pues yo creo que el que se esté considerando fortalecer estos mecanismos de control y de contrapeso y de rendición de cuentas en los estados, pues me parece muy, muy importante. Hay algunos estados del país donde hay un solo poder, que es el del Ejecutivo, y sabemos que un poder sin contrapesos es un poder que puede abusar, como de hecho ha sucedido. Entonces, creo que tiene esta discusión, no solo es una discusión a nivel federal, sino es una discusión que debe interesar a todos, porque habrá repercusiones también en los estados. Hay que estar pendientes, Luis Alberto, como te decía, no nos vayan a dar un albazo y tengamos una legislación pues que sea inocua frente al problemón que tenemos de corrupción en este país. Por ejemplo, ¿qué es lo que temen? Es decir, que del perfil del quien sea electo, ¿qué pudiera pasar? Bueno, mira, varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, veo que está muy frágil todo, entonces no hay un gran compromiso, lo hemos visto, el gobierno federal para el combate a la corrupción, veo que el PRI también está titubeando en ese tema y está frágil el contexto para aprobar algo, una legislatura fuerte. Pensábamos algo diferente porque hace unos días cuando el presidente de la República se dirigió a los mexicanos con su decálogo, él dijo que apoyaba la propuesta que estaba en el Congreso y pues a la propuesta que se refería era la propuesta panista. Pero como te mencionaba, pues de repente apareció ya una propuesta del propio PRI, del grupo parlamentario del PRI, y donde se diluyen algunos aspectos que se habían fortalecido en instancias como la Auditoría Superior de la Federación, por mencionar un ejemplo, ¿no? A la auditoría se le daban amplias facultades de investigación. Ya no solamente tendría esta característica o esta facultad de fiscalización, sino tendría facultades de investigación amplias en materia de actos de corrupción. Entonces, sí vemos que algunos aspectos que daban fortaleza a la auditoría se están diluyendo o se están disminuyendo. Y así con otros aspectos, como pues los tiempos de prescripción de los delitos de corrupción, secreto bancario fiduciario que pues estaríamos eliminando para que efectivamente quien se encargue de investigar actos de corrupción pudiera llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, por eso es que vemos riesgos. Ahora, pues confiamos en que el contexto en que vive el país, que el presidente y su grupo parlamentario y el PRI, su partido, pues tengan altura de miras y alcancen a reconocer que esta reforma es crítica para el propio éxito de su gestión. Estaremos muy pendientes. Si el presidente de la República quiere entregar buenas cuentas en el 2018, tiene que tener buenos mecanismos de control anticorrupción. Si no, es muy posible que lleguemos al final de este sexenio con escenarios muy pobres en materia de crecimiento económico y de efectividad de políticas públicas, aquellas centrales que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, ¿no? El tema educativo, el tema de salud. Si las políticas públicas siguen viéndose afectadas por la corrupción, pues malas cuentas nos entregará el señor presidente. Por eso creo que está en su propio interés corregir y hacer la mejor reforma anticorrupción posible. Muy bien. Te agradezco mucho la información, Edna, y vamos a estar valorando, porque sí es algo que va a trascender y creo que nos falta mucha más atención desde acá de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Estamos en comunicación. Igualmente, a tus órdenes. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información, Katia Ortiz.